Queridos hermanos y amado de Dios, muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar en este espacio que se titula Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Un salmo que se encuentra en el Salmo 119, 105 y que nos enseña que la palabra de Dios es nuestra compañía diaria porque Dios a través de su palabra nos habla, nos muestra sus propósitos para nuestra vida, nos fortalece, nos alimenta, nos consuela, nos llena de su presencia y nos muestra el camino correcto, porque Dios desea que caminemos tomados de la mano de Él para que alcancemos una vida de victoria, de bendición, que seamos bendición para nuestra familia y bendición para todos aquellos que nos rodean. En esta oportunidad vamos a compartir, como lo estamos haciendo últimamente, meditando en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, de la mano de nuestro hermano pastor Chad Smith, de la Iglesia Templo Calvario en Estados Unidos, y donde vamos a meditar desde Lucas en el capítulo 5, versículo 14, y lo vamos a hacer hasta el capítulo 6, versículo 49, vamos a meditar en este evangelio precioso que está lleno de enseñanzas. Reiteramos, si usted quiere acompañarnos, Lucas desde 5:14 hasta el capítulo 6, versículo 49, el hermano Chad Smith traerá la meditación del Evangelio de Cristo según San Lucas. Vamos a dicha meditación con la ayuda del Espíritu Santo. Allí nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 14, y él, Jesús, le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote. Algo maravilloso sobre la ley de Dios en el libro de Levítico es que Dios en la ley proveyó el modo por el cual una persona con una enfermedad incurable podía ser devuelta a la sociedad y al compañerismo en la adoración de Dios cuando fuese curada de dicha enfermedad. A mí me gusta esto, puesto que Dios se hizo un espacio para obrar. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, nos decía Levíticos, capítulo 14, versículo 2. Este es el método mediante el cual será restaurado a pleno compañerismo de la familia. Con todo, la lepra es incurable. Mire, estimado oyente, aún al presente es incurable. Puede ser detenida. Puede estar en un estado controlado, en lo que llaman la enfermedad de Hansen, pero con todo se mantiene incurable. Era incurable en ese entonces. Y con todo, Dios hizo provisión para que él pudiese trabajar soberanamente aún en situaciones incurables. Dios, reitero, siempre se deja lugar para poner en marcha sus más altas leyes que sobrepasan a las leyes naturales que conocemos. Así que Jesús dijo, sigue la ley, muéstrate al sacerdote. Por supuesto, el sacerdote examinaría a esta persona, no vería la carne blanca, sino que vería el área en donde estuvo la lepra y vería que la carne estaría nuevamente rosada. Así le dejaría en la casa donde tendría que estar por 7 días. Luego volvería y se mostraría nuevamente al sacerdote. Entonces él lo examinaría, no encontraría nada, y luego la persona traería 2 palomas. Una sería matada, la sangre esparcida con agua en un tazón grande, y la segunda paloma sería tomada, sería sumergida en la sangre, y sería dejada libre. La segunda paloma volaría con el agua sangrienta escurriéndose de sus alas, y al despegar sería un símbolo de que la enfermedad ha sido tomada del hombre, y él ahora está en plena restauración a la comunidad. ¿Puede imaginar las emociones que un leproso habrá tenido cuando vio la paloma volar y de repente se da cuenta de que estaba restaurado nuevamente a pleno a la sociedad? Él estaba desesperanzadamente apartado. ¿Debido a qué? Debido a esta enfermedad
que es realmente asquerosa e incurable. Con todo, él siempre sabría que Dios había obrado aquello. Así que Jesús le dijo: ve, haz lo que la ley te dice que hagas, muéstrate al sacerdote. Pero Jesús no pudo esconderse. Más y más personas estaban oyendo de los milagros que él realizaba. Las multitudes venían y se agolpaban sobre él. Él las sanaba, y ellas venían para ser sanadas de sus dolencias. En el versículo 16 leemos: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Como fue señalado en programas anteriores, cuando estábamos estudiando en el Evangelio de Lucas la humanidad de Jesús, esto es lo que Lucas quiere enfatizar. Él quiere mostrar el Hijo del Hombre, es decir, su lado humano. Y porque este es el énfasis particular del Evangelio de Lucas, él hace más mención a la vida de oración de Cristo que cualquier otro evangelio. Es Lucas quien nos da una perspectiva de la vida de oración de Jesús, nuestro Señor. Ahora, todo lo que puedo decir es, si Jesús, como Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿qué cree usted de usted mismo, querido oyente? Tal vez piensa que puede estar sin oración, pero si él, siendo el Hijo de Dios, sintió que era una parte tan necesaria en su vida, seguramente nosotros debemos entender que es una parte muy necesaria de nuestras vidas. El versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Mire, me gusta esto. Dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús ha comenzado a atraer la atención de una multitud hostil. Los fariseos, los doctores de la ley, ellos venían de Jerusalén hasta Galilea porque habían oído de él. Y el propósito de ellos al venir fue ser más críticos de él que de aceptarlo. Aquí hay un movimiento naciente, un movimiento espiritual en medio del pueblo. Ellos estaban en una posición bien cómoda como líderes religiosos, pero aquí tenían una amenaza para ellos. Entonces ellos tienen que venir y escuchar cuidadosamente, examinar todo de modo que pudieran contradecirle y mostrar dónde estaba la falla. ¿Para qué? Para disipar cualquier idea de que este hombre pudiese ser verdaderamente de Dios y posiblemente fuera el Mesías. Pero mientras ellos estaban allí, el poder del Señor estaba presente para sanar. El versículo 18 nos dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Usted puede imaginarse la escena, ¿verdad? Jesús sentado allí en la casa, la gente que se reúne en torno a él. Ahora de pronto se escucha un ruido que proviene del techo. Las losas comienzan a ser quitadas y las cuerdas aparecen. Y aquí está este hombre siendo bajado enfrente de Jesús. Estos hombres eran realmente ingeniosos, ¿verdad? Yo los admiro, realmente que sí. Tienen determinación. Ellos tienen un amigo y quieren ayudarle. Están determinados a ayudarle. Ahora, yo le digo, estas son las clases de compañeros que usted necesita. Así que vienen con él a la casa, cargándole en su cama. No pueden entrar, pero eso a ellos no los va a detener. Así que lo ponen, y es una muy buena ubicación para ponerle enfrente mismo de Jesús. El verso 20 dice: al ver él la fe de ellos, no la fe del hombre que fue bajado, sino la fe de sus amigos que le trajeron. Por eso digo, es bueno estar rodeado por amigos que creen. Y él, Jesús, vio la fe de ellos. El verso 20 leemos: le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora me imagino a estos hombres sobre el techo diciendo: no, Señor, eso no es lo que queremos. Lo que queremos nosotros es que camine hasta su hogar. Con frecuencia en sus mentes la enfermedad se relacionaba con el pecado.
¿Se acuerda usted cuando los discípulos estaban con Jesús y vieron al ciego? Dijeron, Señor, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? Ellos creían también en pecados prenatales. Mientras usted estaba en el vientre de su madre, usted podría haber pecado. Yo no sé cómo, pero ellos creían que usted sí podía hacerlo. ¿Fueron sus padres o fue él quien pecó?, preguntaron los discípulos. ¿Cometió pecado en el vientre de su madre para que naciese ciego o fueron sus padres los que pecaron? Jesús dijo, no. Este hombre, él en verdad no respondió porque nació ciego. Él simplemente dijo, para que sea Dios glorificado. Tengo que hacer las obras de Dios mientras estoy con vosotros. Él sanó al hombre. Él nunca les dijo por qué es que había nacido ciego. La gente malinterpretó este dicho. Bueno, él nació ciego para que la gloria de Dios fuese revelada. No, Jesús simplemente dijo que él debía trabajar para glorificar a Dios y por lo tanto, él sanó al hombre. Él nunca respondió la pregunta, excepto que afirmó que ni él ni sus padres habían pecado. Él afirmó que no fueron sus pecados, pero ellos con frecuencia asociaban la enfermedad al pecado. Y nosotros no nos hemos divorciado de ello completamente aún. Es trágico que cuando vemos a una persona que está sufriendo, digamos, y debes haber hecho algo verdaderamente mal. Mire, estábamos pastoreando una iglesia en Tucson, años atrás. Uno de los hermanos en la iglesia se paró y dijo, por favor, ¿podrían orar por mi esposa esta noche? Que Dios le ayude a confesar cualquier pecado que ella haya cometido. Ha estado enferma por más de un mes. Así que esa idea de que de algún modo la enfermedad está relacionada al pecado no está completamente divorciada de las mentes de las personas al día de hoy. Pero mire, esto es extremadamente equivocado y cruel. Decirle a alguien, bueno, si tuviese la suficiente fe, todo estaría bien. Estuve hablando con Joni Eareckson, y ella estaba hablando de que una de las cosas más difíciles en cuanto a su condición es que hay muchas personas que piensan que tienen una unción especial para que ella se sane. Esos evangelistas o lo que sea que han venido y ponen sus manos sobre ella y luego dicen, y ahora levántate. Bueno, después de un tiempo dicen, si solo tuvieses la suficiente fe, podrías salir de esa silla de ruedas. Y ese es uno de los problemas más difíciles que ella enfrenta con su condición. Esto es realmente cruel. Le causa una gran incomodidad. Ya está ella en una situación difícil y eso lo único que hace es incrementar sus penurias, haciéndole sentir a una persona culpable porque está en la condición en que está. Puesto que seguramente ha hecho algo malo o porque no tiene la suficiente fe como para cambiar esa condición. Mire, algunas de las más grandes personas santas de Dios han tenido grandes dolencias físicas. Y de hecho, fue la dolencia física que creó ese profundo carácter y esa profundidad en su caminar y en su relación con el Señor. Jesús tuvo cuidado de las cosas más importantes primero. Usted me entiende, ¿verdad? Es más importante que sus pecados sean perdonados a que usted sea sanado. Es mejor entrar al cielo mutilado que irse entero al infierno. Así que Jesús tuvo cuidado de las cosas más importantes primero con los pecados del hombre. Tus pecados te son perdonados. Por supuesto, él estaba en conocimiento de que los fariseos y demás estaban allí escuchándole y observándole. Él los estaba metiendo en una trampa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que él estaba buscando un gran estallido y lo tuvo. Deliberadamente estaba poniéndoles el cebo. Él sabía bien cuál sería la respuesta de ellos, pero se anticipó a esta, pues él había estado creando la situación deliberadamente. El verso 21 nos dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias?
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora bien, ellos tenían razón en sus suposiciones. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús quería que ellos hicieran esa presuposición. Estaban cayendo justo en la trampa que le había tendido el Señor. Estaban equivocados en pensar que Jesús hablaba blasfemias. Lo que Jesús de hecho estaba demostrándoles era que Él era Dios. Así que al decir tus pecados te son perdonados, Él está ejerciendo su divina prerrogativa de perdonar pecados, sabiendo que únicamente Dios es quien puede perdonar los pecados. El rey David le dijo a Dios, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho este gran pecado ante tus ojos. Esto lo leemos en el Salmo 51, versículo 4. Por lo tanto, si pecares en contra de Dios, eso quiere decir que solamente Dios puede perdonar los pecados. Jesús estaba deliberadamente buscando tener su respuesta y reacción, y la tuvo, y luego Él los atrapó. En el verso 22 leemos, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Bueno, yo pienso, sería fácil decir, tus pecados te son perdonados. Si usted dice, sus pecados le son perdonados, ¿quién puede mirar en el corazón de un hombre y ver si realmente esto fue hecho? Usted puede decir eso, pero ¿cómo sabe usted que realmente eso sucedió? ¿Cómo puede probar que los pecados fueron verdaderamente perdonados? ¿Cómo puede probar que sus palabras realmente tienen autoridad? Usted no lo puede probar. No hay nada que usted pueda ver que pueda probar la autoridad de ello. Sin embargo, si usted le dice a un hombre que es paralítico, levántate y anda, es muy fácil ver rápidamente cuánta autoridad tiene usted en sus palabras. Así que Jesús les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bien, Jesús estuvo aquí demostrándoles su divinidad, haciéndolo en un modo muy inteligente, diciendo primero al hombre, tus pecados te son perdonados, creando así esa respuesta. ¿Cómo puedes hacer eso? Únicamente Dios puede hacerlo. Solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Por tanto, al mostrar que su palabra tenía autoridad, le dijo, levántate y anda. Y allí Él está demostrándoles a ellos que Él es Dios. El versículo 27 dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano. Mire, estimado oyente, un publicano era un recaudador de impuestos. El gobierno romano aforaba un área con un cierto aforo y luego subastaban el trabajo del recaudador de impuestos. El recaudador únicamente tenía que pagarle al gobierno romano ese aforo. Cualquier cosa que él colectara por encima del aforo, eso era de él. Así que estaban constantemente buscando cosas para gravar al pueblo, constantemente grabando a las personas, poniendo impuestos sobre ellos por muchas cosas. De hecho, usted tenía que pagar por estar vivo bajo el gobierno romano. Ellos tenían el 10% del fruto de su cultivo y el 20% del aceite o del vino que usted produjera. Ellos tenían impuestos para todo. ¿Usted piensa que su gobierno es un vividor? Todo lo que ellos tendrían que hacer es leer lo que el gobierno romano grababa, y nos darían ganas de llorar más de lo que lo hacemos ahora. Las personas en aquellos días calificaban a los recolectores de impuestos como asesinos o ladrones. De hecho, era extremadamente raro encontrar un recaudador que fuera honesto. Ellos eran notoriamente deshonestos.
De hecho, había un monumento que se levantó. Se encontraron registros y un monumento aclamando a un hombre porque era un recaudador de impuestos honesto. Y pienso, el único en todo el Imperio Romano. Tanto que le tuvieron que hacer un monumento especial. De modo que los judíos consideraban a los recaudadores colaboracionistas porque trabajaban para el Imperio Romano. Ellos hicieron una ley acerca de que un recaudador de impuestos no podía entrar a la sinagoga. Quiero decir, era un pecador importante. No había modo de que pudiese entrar. Lo ponían con los asesinos y los ladrones, y no le permitían adorar a Dios en la sinagoga. Aquí había un recaudador de impuestos, y leemos, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, donde recibía sus impuestos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, por supuesto podía pagarlo, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Él invitó a todos los recaudadores de impuestos. Esos eran sus amigos, los invitó a venir a escuchar a Jesús. Todos los publicanos, él los invitó a venir, y Jesús se sentó con ellos. Es interesante cómo cuando una persona viene a tener una relación con Jesucristo, la primera cosa que ellos quieren hacer es buscar a sus amigos para contarles acerca de esto. Los únicos que se asociarían, que serían amigos de un recaudador, serían otros recaudadores. Así que para reunir a sus colegas, él tuvo que reunir a los recaudadores. Únicamente tenían compañerismo entre ellos. Nadie quería tenerlos como amigos. Y los escribas y fariseos murmuraban por esta causa. Y vinieron a sus discípulos y les dijeron, ¿por qué estás comiendo y viviendo con publicanos y pecadores? Verá, un fariseo, si venía cerca de un recaudador, él tomaba su túnica, la sostenía bien fuerte, porque no quería que su túnica volase y tocase a un recaudador de impuestos, porque eran considerados inmundos. Y si lo hacía, él entonces tendría que ir a su casa, bañarse, cambiarse, lavar su manto, y no podría ir a la sinagoga durante un día. ¿Por qué? Porque estaba inmundo, a causa del manto que había tocado al recaudador de impuestos. Pero aquí Jesús está comiendo con los recaudadores. Esto es aún peor para ellos en sus mentes, porque cuando usted está comiendo con alguien, usted está tocando el mismo pan, está comiendo el pan que ese hombre tocó. ¿Cómo es que estás comiendo con estos publicanos y pecadores? El comer juntos era identificarse con el otro en un modo muy íntimo. Y así, para finalizar, amables oyentes, amigas, amigos, vamos a leer los versículos 30 al 32 del capítulo 5 de Lucas para culminar con esta primera parte. Y los escribas y los fariseos murmuraban, trajeron sus quejas, contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estar nuevamente con ustedes con la palabra de Dios para hoy. Mientras usted ubica el pasaje que citara Esteban, quiero recordarle que en el programa anterior nosotros estuvimos mirando al final cómo aquellos escribas y fariseos se molestaron porque Jesús comía y bebía con publicanos y pecadores. Ahora en el versículo 30 nosotros leemos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Trajeron sus quejas a los discípulos. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Jesús fue a donde estaban ellos. Los encontró en su propio territorio. Él ministró a los enfermos, a aquellos que estaban enfermos espiritualmente. Creo que a menudo en la iglesia comenzamos a hacer de nosotros mismos una clase de hospital esterilizado. Y creamos un ambiente casi esterilizado, en el cual si llega un pecador, él se siente completamente incómodo, porque todos nosotros estamos sentados aquí con nuestras vestiduras estériles de rectitud. Nosotros tenemos un buen amigo, Jim, en Inglaterra, que es pastor de una iglesia afiliada a Calvary Chapel. Él tiene un ministerio tremendo. Tiene un ministerio que se enfoca a evangelizar a las personas alcohólicas en las cantinas. Y él es un testigo destacado de Cristo. Recibe muchas críticas por este ministerio, por supuesto, porque pasa mucho tiempo en la cantina. Pero él está siguiendo el ejemplo del Señor. Él va a donde ellos están para alcanzarlos y sacarlos de allí. El versículo 33 nos dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. En aquellos días, cuando una pareja se casaba, tenían 2 semanas de fiesta. Una semana antes y una semana después. La semana anterior todos se reunían y tenían esta gran fiesta de toda la semana. Luego entonces celebraban el matrimonio y la consumación del matrimonio. Luego ellos tenían la casa abierta por una semana y allí podían celebrar durante esa semana. Y la novia y el novio serían los anfitriones de la fiesta por una semana. Sus amigos estaban invitados a la fiesta. Bien, sus vidas eran extremadamente difíciles y duras en aquella época. Probablemente este era el único momento en todas sus vidas en que ellos tendrían una semana libre sin hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos debían trabajar muy duro entonces. Así que esa semana de sus vidas era realmente una fiesta. Ahora estaban casados y luego de eso había que trabajar muy duro, como ocurría en aquellos días. Bien, esos amigos íntimos que ellos invitaban para celebrar esa semana eran llamados los que están de bodas. Por eso Jesús llamó a sus discípulos los que están de bodas. El novio está con ellos. Ellos están aquí para celebrar. Estamos aquí para gozar y celebrar el hecho de que yo estoy aquí con ellos. Pero cuando yo me vaya, allí será el momento para ellos de ayunar. Ahora, mientras el novio está con ellos no ayunarán. Solo celebrarán la presencia del novio. El versículo 36 leemos, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Si usted toma un parche nuevo y le cose a una ropa vieja, la primera vez que usted lave la prenda, el parche nuevo se encogerá y la rotura será peor. Así que Jesús dijo, usted no pone simplemente un parche nuevo en una prenda vieja. Esto solamente romperá más la prenda. Continuó diciendo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Sí, estimado oyente, cuando ellos echaban el vino en los odres, había una reacción química que desprende un gas. Así que si usted echa el vino nuevo en odres viejos, esto causa que la fermentación se produzca inmediatamente y se forme este gas. El odre viejo, por supuesto, que estaría duro porque está viejo, está endurecido y entonces el gas hace fuerza y así el odre revienta, el odre viejo revienta.
Por eso es que usted no coloca el vino nuevo en odres viejos, sino que lo coloca en odres nuevos que aún están suaves y flexibles. El gas que desarrolla la fermentación hace que el odre se expanda con el gas, pero el cuero está flexible. Por eso Jesús dijo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. El versículo 38 nos dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Él está hablando de los antiguos sistemas religiosos a los que él está enfrentando. Él está trayendo una nueva brisa de aire a la escena religiosa que se había vuelto tan aburrida que casi nadie podía soportarla. Pero en lugar de reformar ese sistema, colocaban el remiendo nuevo en el vestido viejo, o colocaban el vino nuevo en odres viejos. Ahora Jesús está desarrollando toda una nueva piel para este trabajo nuevo de Dios. Aquellos que están acostumbrados a las tradiciones viejas siempre están disgustados cuando llega algo nuevo. Ellos dicen, es mejor lo viejo. Y esto lo vemos tan a menudo, ¿verdad? Nuevas ideas, nuevos pensamientos siempre son rechazados. Las personas están atrapadas en sus viejas tradiciones y se enojan cuando viene otra cosa. Bueno, los odres viejos estallan. Benditos los flexibles, ellos no serán quebrantados, podríamos decir en otras palabras. Que Dios nos permita, estimado oyente, ser personas flexibles. Y a medida que yo envejezco, sé que la tendencia mía es tener costumbres arraigadas. Mi oración a Dios es que Él no permita envejecer en este aspecto. Siempre oro, ayúdame a siempre estar abierto para lo que tú quieras hacer. He observado en la historia de la iglesia cuántas veces Dios quiso realizar un trabajo nuevo sobre la tierra. Él tuvo que salir de los sistemas organizados porque los odres viejos no podían contener el vino nuevo. Así que vemos este glorioso y fresco trabajo de Dios, pero Él tiene que crear una nueva piel para hacerlo. Y aquellos que vienen de los antiguos sistemas a menudo quedan choqueados u horrorizados. ¿Por qué? Por las cosas que ven. Niños sentados en el piso, eso está mal. Y no pueden manejar lo que Dios está haciendo porque no siguen nuestras nuevas estructuras. No encaja en nuestros patrones. Pero aún así, Dios desarrolla los nuevos odres para el vino nuevo. El verso 1 del capítulo 6 de Lucas nos dice, aconteció en un día de reposo. Si él tendrá que lidiar con un par de casos en el día de reposo, estimado amigo. Se presentará ahora a los fariseos. Ellos comienzan a buscar alguna falla de Jesús para condenarlo por las cosas que él está haciendo. Ellos lo condenan por comer con los publicanos. Él, por supuesto, habló en contra de esa condena diciéndoles, oigan, ustedes pertenecen a los odres viejos. Y es así que no estoy tratando de darles el vino nuevo. Vamos a crear un nuevo sistema aquí. Esto dicho en otras palabras, ¿verdad? Y ahora Lucas señala un par de experiencias que ocurren en el día de reposo, cuando él se cruzó con los fariseos. Y el verso 1 nos dice, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Ya lo hemos dicho en otros programas anteriores, alrededor de finales de mayo, cuando el trigo se está poniendo marrón y comienza a secarse. Si usted está en el área de Galilea, esto es tremendo. Es llamada la canasta de pan de Israel porque ellos plantan trigo allí y crece extraordinariamente bien. Y usted puede tomar ese trigo, lo puede frotar con sus manos,
Luego abre sus manos para que se huele la paja o la cáscara y entonces usted puede comerlo. Eso es muy, muy saludable. Pero al masticarlo se forma como una goma y usted puede masticar esa goma todo el día o puede comerla. Pero esto es muy saludable. Usted está tomando el trigo crudo y fresco. Cuando yo voy a Israel en esa época del año, a mí me encanta ir a través de los campos, tomar el trigo y hacer como hacían los discípulos, frotarlo en mis manos, quitar la cáscara y comerlo. Esto bajo la ley era totalmente legal. Si usted estaba hambriento, usted podía ir a un campo, podía comer todo lo que necesitara. Lo que no podía hacer era cargar alimento y llevárselo. Usted no podía llevar un cuchillo a ese campo, cosechar el campo de su vecino. Pero sí podía comer todo lo que quisiera allí en el campo. Así que esto era totalmente legal para los discípulos, el ir y tomar el trigo y frotarlo en sus manos y comerlo. Sin embargo, esto no lo era así en el día de reposo, porque no estaba permitido preparar comida en el día de reposo, ni estaba permitido llevar una carga. Y el peso de trigo podría constituir o podría hacer llevar una carga. Así que ellos comenzaron a buscar alguna falla en los discípulos y en Jesús. En el versículo 2 nos dice, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes. Recordamos, David estaba huyendo de Saúl. Él tenía su compañía de hombres con él y vino a la casa de Dios, le pidió al sacerdote algo para comer y le dijo, no tengo nada para darte. David entonces dijo, tomaré el pan de la proposición. Esto no estaba permitido a ningún hombre. No podía comer de ese pan sino solo el sacerdote. Había 12 panes que se ponían en una mesa delante del Señor representando a las 12 tribus de Israel y la presencia de Dios sobre las 12 tribus. Los dejaban allí en la mesa por 7 días. Luego el sacerdote los comía. Bien, llega David, él está hambriento, sus hombres también. El sacerdote dijo, no tengo nada para comer. David dijo, muy bien, entonces tomaré el pan de la proposición. Y los tomó y comió y les dio a sus hombres para que comieran. Esto no era legal. Sin embargo, la preservación de la vida humana está más allá de la ley. Los discípulos tenían una necesidad humana, estaban hambrientos. Ellos venían atravesando el campo. Así que, en esencia, ellos hicieron lo que David hizo. ¿Por qué? Porque la necesidad humana trasciende la ley. Y entonces, así fue que comieron. Seguimos leyendo y nos dice Lucas, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Mateo y Marcos también nos cuentan esta situación, pero solo Lucas nos dice que era la mano derecha. Recuerde que Lucas era doctor, así que él está interesado en los detalles del problema físico de la persona. Es así que él es cuidadoso en notar que era la mano derecha la que estaba seca. El verso 7 continúa diciendo, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
Si le hubieran hecho esta pregunta a usted, estimado oyente, ¿qué es lo que hubiera respondido? ¿En el día de reposo está permitido hacer el bien o hacer el mal? ¿Cuándo es permitido hacer el mal? ¿Cuándo es permitido quitar la vida? ¿Se da cuenta? Ellos realmente no podían responderle a Jesús. Y así leemos, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor. Note esto, estimado oyente, no estaban gozosos, no estaban llenos de gozo, ellos estaban furiosos, llenos de ira, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Si él realmente comenzaba a irritarlos, de repente vemos cómo su posición se volvía ridícula, y cuando su posición se vuelve insostenible por ser tan ridícula, entonces lo único que usted puede hacer es revertirlo con violencia. Usted ha sido golpeado, entonces mejor pelear. Usted no tiene ninguna razón, pero le han dado un golpe, así que, ¿qué es lo que va a hacer? Pelear, porque ya no hay razón para mantener su posición. Debemos notar que cuando Jesús dice, extiende tu mano, él le estaba pidiendo a este hombre algo que era imposible que él pudiera realizar. Este hombre pudo haber argumentado, pudo haber dicho, Señor, no puedo extender mi mano, está seca, ¿no lo ves? Nunca pude usar mi mano. ¿Tú piensas que si yo pudiera extender mi mano, la tendría colgando aquí a mi lado todo el tiempo? Él fácilmente pudo haber argumentado con Jesús y decir, no puedo hacerlo, Señor, desearía poder, pero no puedo. Porque Jesús le estaba demandando algo imposible para él cuando le decía, extiende tu mano. Sin embargo, en lugar de presentar sus argumentos a Jesús, él le obedeció. Cuando Jesús dijo, extiende tu mano, él intentó hacerlo. De repente este hombre descubrió que podía obedecer. Pero es imposible, yo no puedo hacer esto. Pero aquí está. Jesús le hizo una demanda imposible y él escogió obedecer. Inmediatamente el Señor le dio todo lo necesario para que pudiera cumplir su mandamiento. Su problema es su firmeza y su argumento. Jesús le está haciendo a usted demandas que son imposibles para usted realizar. Él está diciendo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Usted sin duda dirá, Señor, no hay forma en que yo pueda ser perfecto, tú conoces mi carne. Usted está argumentando, ¿no es así? Jesús está diciendo, sé fuerte. Bueno, Señor, ¿tú crees que si yo pudiera ser fuerte, estaría sumido en esta debilidad que tengo y atravesando toda esta miseria? Jesús está diciendo, obtén la victoria. Ah, Señor, tú sabes cómo quiero la victoria. Y entonces usted puede poner todos los argumentos que quiera en lugar de obedecer. Pero en el momento en que usted obedezca el mandato de Jesucristo, por imposible que parezca, será en ese preciso momento en el cual Él le dará todo lo necesario para que usted pueda cumplir con ese mandamiento. Él no le encomendará a usted hacer algo sin darle el poder que usted necesita para hacerlo. Lo que usted debe hacer solamente es obedecer. Esto me encanta a mí, estimado oyente. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vida verdadera, Señor, Cordero de Dios. Cuán admirable eres tú, incomparable eres tú,
Cristo, Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vida verdadera, Señor, Cordero de Dios. Cuán admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Callamos delante de ti, Señor, admirando tu gloria. Te adoramos, Jesús. Oh, mira nuestro corazón, Señor, en esta noche. Está lleno de amor a ti. Está lleno de amor a ti. Con nuestros brazos levantados, con nuestras manos levantadas delante de tu gloria, Señor, exaltamos tu majestad, bendecimos tu nombre. Oh Jesús, 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 admirable eres tú. Oh mi Cristo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí estar nuevamente junto a ustedes con la palabra de Dios para hoy. Leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 12, como nos recomendara Esteban, y dice así: en aquellos días él fue al monte a orar. Nuevamente,
Lucas nos está dando la perspectiva de la vida de oración de Jesús. Y pasó la noche orando a Dios, continúa diciéndonos Lucas. Ustedes que pasan toda la noche en vigilias, en la iglesia, en el cuarto de oración, ustedes saben, ¿quién está con ustedes toda la noche? El Señor. Él dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es lo que leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Él estaba acostumbrado a orar toda la noche. Entonces, usted está en buena compañía. Él pasó toda la noche en oración. ¿Por qué? Porque al siguiente día, él iba a tener que tomar algunas decisiones muy importantes. De aquellos discípulos que le seguían, él iba a escoger 12 que fueran llamados apóstoles. El versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él nos da el nombre de los 12. Lo podemos encontrar en Lucas capítulo 6, verso 14 al 17. Así que ahora él está atrayendo a personas, no solo del sur, del área de Judea y Jerusalén, sino que vienen de las áreas costeras del norte, de Tiro y de Sidón, para oírle y para ser sanados. Y así leemos, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Es interesante que esta declaración, por supuesto, aquí es un doctor el que le está hablando a usted, es el médico Lucas, que está hablando del poder que sale de Jesús. Pero me resulta interesante que esto siguió a la noche de oración que él pasó. Este poder ahora, esta dimensión, este poder salía de él, y la gente venía y le tocaba para ser sanados. El verso 20 dice, y alzando los ojos. Ahora, aquí al final del capítulo, tenemos una versión abreviada del Sermón de la Montaña. En Mateo 5, 6 y 7, tenemos nosotros la versión más larga de este sermón. Hay algunas diferencias suficientes que algunos maestros no creen que este sea de hecho el Sermón del Monte, sino otro sermón en el cual Jesús tocó muchos puntos de los cuales había hablado en el Sermón de la Montaña. Hay suficientes diferencias como para sostener esta teoría en particular. El verso 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En otras palabras, ustedes pueden ser pobres aquí en la tierra, y según los estándares de la tierra, pero son bendecidos porque el reino de Dios les pertenece a ustedes. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por mi causa. Jesús dijo, ¿verdad? Gozaos en aquel día y alegraos. Bien, nunca he visto a ninguno de ustedes gozándose y alegrándose de que alguien hable en contra de ustedes en su trabajo y les haga tener problemas, y si lo hacen, tan solo lo hicieron porque ustedes son cristianos. He tenido que aconsejar a muchas personas que han venido a mí con caras largas. Ellos venían desanimados, derrotados, prontos para renunciar, a causa de los problemas por los que estaban atravesando en sus trabajos a raíz de que son cristianos. Decían, no puedo creer el problema que tuve esta semana. Oh, mi jefe está molesto. Pero el Señor dijo, cuando esto suceda, alégrense y salten de gozo. ¿Por qué? Porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis.
¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hemos leído hasta el versículo 28, estimado oyente. Ahora, de pronto Jesús está dándonos un conjunto de mandamientos que son imposibles de realizar. Y como decía al comienzo, ahora estoy listo para discutir. Señor, ¿cómo puedo amar a mis enemigos? De ningún modo los puedo amar. Y es más, no quiero hacerle bien a aquellos que me odian. Yo no quiero bendecir a los que me maldicen. Verás, estos son mandamientos sobrenaturales. A mí me irritan. Encuentro que es difícil lidiar con ellos. En verdad que sí. Ahora, en tanto que estoy discutiendo con estos mandamientos, siempre voy a tener una parte de mí marchita. Nunca voy a cambiar. Siempre voy a estar tratando de vengarme. Siempre voy a ir atrás del ojo por ojo y diente por diente, buscando venganza y así siendo comiendo hasta por las úlceras. Pero si tan solo obedezco, Dios, estoy dispuesto a amar, pero tú tienes que hacerlo, yo no puedo. Bueno, si estoy dispuesto, encontraré que Él hará por mí todo lo necesario para que yo pueda obedecer este mandamiento. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es estar dispuesto a obedecer, no a discutir con Él, sino solamente a obedecer. Y en esa voluntad descubriré el secreto de la victoria. Y a usted, estimado oyente, el Señor le dará la capacidad, le dará el poder para obedecer los mandamientos que Él ha dado. El verso 29 dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora bien, muchos de los maestros lo ponen por la negativa. Es decir, expresan estas cosas, pero por la negativa. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esto es algo muy común. Jalel, Confucio y todos ellos dijeron algo similar a esto, pero siempre lo dijeron tomándolo desde la parte negativa. Lo que fuere que sea desagradable para usted y que no quiere que se le haga a usted, simplemente no lo haga a otros. Es una buena regla a seguir. Pero Jesús expresó esto en un sentido positivo. Oiga, no solo lo negativo, no simplemente no golpearle porque no quiere que le golpeen a usted, sino que lo puso en un sentido positivo. Lo que quieran que las personas les hagan, hacedles a ellas así vosotros. Qué buena pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría a usted, estimado oyente, que le traten? Cuando usted comete un error especialmente. Quiere que sean agradables, comprensibles, simpáticos, ¿verdad? Muy bien. Ese es el modo en que usted debería ser con ellos cuando ellos cometen un error. Usted debería ser amable, simpático, comprensible. Como quiere que le traten las personas, así trátelas usted. Jesús dijo esto. Así que Él cambia de la forma negativa a la forma positiva. Esto nos guía a acciones positivas más que a refrenarnos de lo negativo. Ahora leemos en el versículo 32 que nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
nuevamente nos encontramos discutiendo, ¿no es así? Pero, estimado oyente, estos son mandamientos del Señor. Más que discutir, escojamos y anhelemos obedecerlos. Continúa diciendo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad. Aquí tenemos ahora la ley de dar. Dar es un principio, es una ley espiritual. Hemos aprendido a observar las leyes naturales y a vivir por ellas y obtener frutos de ellas, pero deberíamos también aprender las leyes espirituales. Y esta es una de ellas. Y funciona, ¿eh? Usted dice, bueno, no sé cómo puede funcionar. Yo tampoco sé, pero lo que sí sé es que funciona. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. El apóstol Pablo dijo que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto lo encontramos en la segunda carta que le escribió a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Cualquier medida que asigne será la medida con que se le medirá a usted. Así que en la ofrenda, el Señor le devolverá a usted en la medida que usted dio. Sin embargo, Él le dará más porque Él dará una medida llena, apretada, sacudida, que es lo que quiere decir remecida, y desbordante. En el verso 39 leemos, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja o la astilla que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Estoy seguro de que Jesús dijo esto con una sonrisa en los labios, porque le da una buena ilustración. Un hombre con una viga de 4 por 6 metros en su ojo. Él está tratando de sacar una astilla fuera del ojo de su vecino. Así que estoy seguro que esto fue dicho quizá con una sonrisa. Pero qué típico de nosotros es esto, ¿verdad, oyente? Aquellos que son tan críticos, listos para encontrarle las fallas a las personas que están allí a su lado, listos para señalar sus errores, sus flaquezas. Pero Dios nos ayude. Hay tanto mal en los mejores de nosotros y hay tanto bien en los peores que haría que ninguno se atreviera a hablar del resto. El Señor dijo, limpia primero tus propias acciones. En el verso 42 leemos, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos. Y esto es realidad, ¿verdad, estimado oyente? Usted no sale y recoge higos de esas tunas que habían allí en Israel. Lo único que tenían eran espinas. Luego agrega, ni de las zarzas se vendimian uvas. Cada cosa da fruto según el tipo que tiene, ¿verdad? Según su tipo. Y agrega, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo lo que tiene que hacer para conocer a una persona es pararse y escuchar lo que conversa esa persona, porque eso le va a demostrar lo que está en su corazón. Pues aquí dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que sale, lo que revela lo que hay dentro del corazón. Pararse cerca y escuchar a algunas personas es como destapar un pozo negro. Usted sabe lo que hay en su corazón, apesta. Luego Jesús preguntó algo interesante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ve? El título Señor implica
señorío, y eso conlleva que usted sea un siervo. Yo soy siervo y él es mi señor. En nuestra cultura no entendemos lo que era ser esclavos. El no poder tener nada propio, ser la total propiedad de otra persona, el ser requeridos a obedecer implícitamente sin pregunta alguna sobre lo que se le manda. Nosotros, como independientes, no podemos concebir en nuestra mente esto. De modo que encontramos fácil el decir, oh Señor, Señor. Y qué inconsistente es si usted llama a Jesús Señor, pero no le obedece. Ahora Él está simplemente dándole muchas cosas aquí para que las considere en lo que a la obediencia se refiere. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto lo dice Santiago en su carta en el capítulo 1, versículo 22. Al leer lo que Jesús está requiriendo idealmente de nosotros y mandándonos a hacer, decimos, oh Señor, no pienso que pueda hacerlo, no hay manera de que lo haga. Luego su respuesta es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si tú no obedeces lo que te mando, no soy tu Señor. Eso es exactamente lo que Él está tratando de decirle a usted. Y así que esto genera una causa de gran autoexamen dentro nuestro. El apóstol Pablo nos dice, cuando venimos a la mesa del Señor, por tanto pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto dice en 1 Corintios 11, del 28 al 31. Pienso que a menudo estamos prontos a disfrazar algunos mandamientos de Cristo que nosotros no estamos de acuerdo con ellos o que no queremos obedecer. Los seleccionamos, los escogemos, este me gusta, este es mi favorito, sí. Bueno, no quiero saber nada de aquel otro. Pienso que las personas interpretan las cosas de diferentes maneras. Yo tengo una interpretación diferente. Pero si he de usar el título de Señor, entonces necesito echar un vistazo a sus mandamientos y al menos trataré de obedecerlos, sin discutirlos, sin escoger obedecerlos. El verso 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Vemos la importancia de profundizar, de echar un buen cimiento para su fe en Jesucristo, la palabra de Dios. Hay muchos cimientos pocos profundos. Muchas personas simplemente están construyendo una superestructura pero sin base. La están construyendo sobre sus emociones, sobre experiencias, sobre momentos de excitación, sobre gloria, gloria, aleluya. Pero cuando las tormentas vienen, si usted no ha puesto un buen cimiento sobre la roca, la casa no habrá de mantenerse en pie. El verso 49 nos dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ambos casos, estimado oyente, estaban subordinados al test de la tormenta. El Señor no le promete inmunidad en cuanto a los problemas, en cuanto a las dificultades, a las penurias. Estas habrán de venir a todos los hombres sin distinción. A través de la vida habrán de haber cosas difíciles que tendremos que enfrentar, cosas que no podemos entender o racionalizar, mientras tratamos de pensar en un bueno, amoroso y justo Dios, y racionalizando nuestra situación actual sobre las bases de un Padre Celestial amoroso. Las tormentas habrán de venir. Sin duda, golpearán duramente, y si usted no se ha tomado el tiempo necesario para colocar un buen cimiento, entonces encontrará todo el sistema colapsado alrededor de usted, y usted será barrido por la tormenta. Qué importante, estimado oyente, es cavar profundo, poner un buen fundamento, es decir, que obedezcamos, que hagamos las cosas que Jesús manda. Practiquemos
haciéndolas en lugar de simplemente estar discutiendo con Él, diciéndole a Él por qué no podemos hacerlas y excusando nuestro fracaso. Créame, Él no quiere que usted se excuse de su situación. Él quiere que usted cambie su condición. Usted dice, no puedo hacerlo. Está perfectamente bien, Él lo sabe, pero hágalo de todas formas, porque cuando usted anhela obedecer, todo lo que necesite para obedecer le será dado en ese preciso momento. Dios nos hace tener la voluntad para hacerlo. Oremos, estimado oyente. Padre, te agradecemos nuevamente por el estudio de tu palabra. Y Señor, queremos ser hacedores de tu palabra. Al volver y mirar nuevamente los mandamientos y encontrarnos con aquellos que nos irritan, aquellos que nos gratifican, oh Dios, que postremos nuestros corazones en sumisión y te digamos, Señor, no puedo, pero quiero, y que recibamos, Señor, la habilidad, la capacidad tuya para hacer y para realizar todo aquello que tú quieres que nosotros seamos y hagamos. Ayúdanos, Señor, necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nos estamos despidiendo de este espacio que se titula Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, donde compartimos en esta oportunidad la meditación de la palabra de Dios, y lo estamos haciendo en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Este espacio de Lámpara a mis pies es tu palabra se va a subir los días lunes. Todos los lunes, si Dios nos permite, vamos a estar subiendo un programa para que ustedes puedan acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Los días miércoles vamos a subir el espacio, como siempre lo hacemos, La Senda Antigua, donde los pastores de la misión La Senda Antigua traen ricas y preciosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y también los días viernes o sábado subimos Caminando en la Fe, un espacio donde compartimos programas de radio transmundial, enseñanzas para las hermanas y hermanos y toda la familia cristiana, y también estudiamos un capítulo de la palabra de Dios, y en esta oportunidad estamos estudiando el libro de Génesis, y vamos a hacerlo así. Los lunes subimos entonces Lámpara es a mis pies tu palabra, los miércoles La Senda Antigua y los viernes o sábado Caminando en la Fe. Querido hermano, nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias por vuestra compañía. Que Dios le bendiga ricamente. Y no olviden que Dios te ama, Dios desea bendecir tu vida, Dios desea revelarse a través de su palabra, y Él desea que nuestro corazón esté unido a Él a través de la oración, porque Dios desea que tengamos una comunión íntima cada día, porque Él quiere bendecirnos, mostrarnos el camino, porque en cualquier momento viene Jesucristo a buscar una iglesia que esté llena del fuego de su Espíritu Santo. Y si el Señor no viene ahora, igual vamos a estar preparados, porque Él nos puede llamar a su presencia en cualquier momento. Tristemente vemos que mucha gente busca profecías y dan días, fechas y horas de la venida de Cristo, cuando Jesús dijo que ni Él mismo sabía ni el día ni la hora de su regreso a la tierra, que solamente el Padre lo sabía. Por eso tenemos que estar siempre prontos y prestos, porque no sabemos cuándo va a sonar la trompeta. Nos volvemos a encontrar el viernes o sábado en Caminando la Fe, y con este espacio Lámpara es a mis pies tu palabra, el próximo lunes, si Dios nos permite. Que Dios le bendiga ricamente, y no olvide lo que dijo Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará.
Queridos hermanos y amado de Dios, muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar en este espacio que se titula Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Un salmo que se encuentra en el Salmo 119, 105 y que nos enseña que la palabra de Dios es nuestra compañía diaria porque Dios a través de su palabra nos habla, nos muestra sus propósitos para nuestra vida, nos fortalece, nos alimenta, nos consuela, nos llena de su presencia y nos muestra el camino correcto, porque Dios desea que caminemos tomados de la mano de Él para que alcancemos una vida de victoria, de bendición, que seamos bendición para nuestra familia y bendición para todos aquellos que nos rodean. En esta oportunidad vamos a compartir, como lo estamos haciendo últimamente, meditando en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, de la mano de nuestro hermano pastor Chad Smith, de la Iglesia Templo Calvario en Estados Unidos, y donde vamos a meditar desde Lucas en el capítulo 5, versículo 14, y lo vamos a hacer hasta el capítulo 6, versículo 49, vamos a meditar en este evangelio precioso que está lleno de enseñanzas. Reiteramos, si usted quiere acompañarnos, Lucas desde 5:14 hasta el capítulo 6, versículo 49, el hermano Chad Smith traerá la meditación del Evangelio de Cristo según San Lucas. Vamos a dicha meditación con la ayuda del Espíritu Santo. Allí nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 14, y él, Jesús, le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote. Algo maravilloso sobre la ley de Dios en el libro de Levítico es que Dios en la ley proveyó el modo por el cual una persona con una enfermedad incurable podía ser devuelta a la sociedad y al compañerismo en la adoración de Dios cuando fuese curada de dicha enfermedad. A mí me gusta esto, puesto que Dios se hizo un espacio para obrar. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, nos decía Levíticos, capítulo 14, versículo 2. Este es el método mediante el cual será restaurado a pleno compañerismo de la familia. Con todo, la lepra es incurable. Mire, estimado oyente, aún al presente es incurable. Puede ser detenida. Puede estar en un estado controlado, en lo que llaman la enfermedad de Hansen, pero con todo se mantiene incurable. Era incurable en ese entonces. Y con todo, Dios hizo provisión para que él pudiese trabajar soberanamente aún en situaciones incurables. Dios, reitero, siempre se deja lugar para poner en marcha sus más altas leyes que sobrepasan a las leyes naturales que conocemos. Así que Jesús dijo, sigue la ley, muéstrate al sacerdote. Por supuesto, el sacerdote examinaría a esta persona, no vería la carne blanca, sino que vería el área en donde estuvo la lepra y vería que la carne estaría nuevamente rosada. Así le dejaría en la casa donde tendría que estar por 7 días. Luego volvería y se mostraría nuevamente al sacerdote. Entonces él lo examinaría, no encontraría nada, y luego la persona traería 2 palomas. Una sería matada, la sangre esparcida con agua en un tazón grande, y la segunda paloma sería tomada, sería sumergida en la sangre, y sería dejada libre. La segunda paloma volaría con el agua sangrienta escurriéndose de sus alas, y al despegar sería un símbolo de que la enfermedad ha sido tomada del hombre, y él ahora está en plena restauración a la comunidad. ¿Puede imaginar las emociones que un leproso habrá tenido cuando vio la paloma volar y de repente se da cuenta de que estaba restaurado nuevamente a pleno a la sociedad? Él estaba desesperanzadamente apartado. ¿Debido a qué? Debido a esta enfermedad
que es realmente asquerosa e incurable. Con todo, él siempre sabría que Dios había obrado aquello. Así que Jesús le dijo: ve, haz lo que la ley te dice que hagas, muéstrate al sacerdote. Pero Jesús no pudo esconderse. Más y más personas estaban oyendo de los milagros que él realizaba. Las multitudes venían y se agolpaban sobre él. Él las sanaba, y ellas venían para ser sanadas de sus dolencias. En el versículo 16 leemos: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Como fue señalado en programas anteriores, cuando estábamos estudiando en el Evangelio de Lucas la humanidad de Jesús, esto es lo que Lucas quiere enfatizar. Él quiere mostrar el Hijo del Hombre, es decir, su lado humano. Y porque este es el énfasis particular del Evangelio de Lucas, él hace más mención a la vida de oración de Cristo que cualquier otro evangelio. Es Lucas quien nos da una perspectiva de la vida de oración de Jesús, nuestro Señor. Ahora, todo lo que puedo decir es, si Jesús, como Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿qué cree usted de usted mismo, querido oyente? Tal vez piensa que puede estar sin oración, pero si él, siendo el Hijo de Dios, sintió que era una parte tan necesaria en su vida, seguramente nosotros debemos entender que es una parte muy necesaria de nuestras vidas. El versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Mire, me gusta esto. Dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús ha comenzado a atraer la atención de una multitud hostil. Los fariseos, los doctores de la ley, ellos venían de Jerusalén hasta Galilea porque habían oído de él. Y el propósito de ellos al venir fue ser más críticos de él que de aceptarlo. Aquí hay un movimiento naciente, un movimiento espiritual en medio del pueblo. Ellos estaban en una posición bien cómoda como líderes religiosos, pero aquí tenían una amenaza para ellos. Entonces ellos tienen que venir y escuchar cuidadosamente, examinar todo de modo que pudieran contradecirle y mostrar dónde estaba la falla. ¿Para qué? Para disipar cualquier idea de que este hombre pudiese ser verdaderamente de Dios y posiblemente fuera el Mesías. Pero mientras ellos estaban allí, el poder del Señor estaba presente para sanar. El versículo 18 nos dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Usted puede imaginarse la escena, ¿verdad? Jesús sentado allí en la casa, la gente que se reúne en torno a él. Ahora de pronto se escucha un ruido que proviene del techo. Las losas comienzan a ser quitadas y las cuerdas aparecen. Y aquí está este hombre siendo bajado enfrente de Jesús. Estos hombres eran realmente ingeniosos, ¿verdad? Yo los admiro, realmente que sí. Tienen determinación. Ellos tienen un amigo y quieren ayudarle. Están determinados a ayudarle. Ahora, yo le digo, estas son las clases de compañeros que usted necesita. Así que vienen con él a la casa, cargándole en su cama. No pueden entrar, pero eso a ellos no los va a detener. Así que lo ponen, y es una muy buena ubicación para ponerle enfrente mismo de Jesús. El verso 20 dice: al ver él la fe de ellos, no la fe del hombre que fue bajado, sino la fe de sus amigos que le trajeron. Por eso digo, es bueno estar rodeado por amigos que creen. Y él, Jesús, vio la fe de ellos. El verso 20 leemos: le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora me imagino a estos hombres sobre el techo diciendo: no, Señor, eso no es lo que queremos. Lo que queremos nosotros es que camine hasta su hogar. Con frecuencia en sus mentes la enfermedad se relacionaba con el pecado.
¿Se acuerda usted cuando los discípulos estaban con Jesús y vieron al ciego? Dijeron, Señor, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? Ellos creían también en pecados prenatales. Mientras usted estaba en el vientre de su madre, usted podría haber pecado. Yo no sé cómo, pero ellos creían que usted sí podía hacerlo. ¿Fueron sus padres o fue él quien pecó?, preguntaron los discípulos. ¿Cometió pecado en el vientre de su madre para que naciese ciego o fueron sus padres los que pecaron? Jesús dijo, no. Este hombre, él en verdad no respondió porque nació ciego. Él simplemente dijo, para que sea Dios glorificado. Tengo que hacer las obras de Dios mientras estoy con vosotros. Él sanó al hombre. Él nunca les dijo por qué es que había nacido ciego. La gente malinterpretó este dicho. Bueno, él nació ciego para que la gloria de Dios fuese revelada. No, Jesús simplemente dijo que él debía trabajar para glorificar a Dios y por lo tanto, él sanó al hombre. Él nunca respondió la pregunta, excepto que afirmó que ni él ni sus padres habían pecado. Él afirmó que no fueron sus pecados, pero ellos con frecuencia asociaban la enfermedad al pecado. Y nosotros no nos hemos divorciado de ello completamente aún. Es trágico que cuando vemos a una persona que está sufriendo, digamos, y debes haber hecho algo verdaderamente mal. Mire, estábamos pastoreando una iglesia en Tucson, años atrás. Uno de los hermanos en la iglesia se paró y dijo, por favor, ¿podrían orar por mi esposa esta noche? Que Dios le ayude a confesar cualquier pecado que ella haya cometido. Ha estado enferma por más de un mes. Así que esa idea de que de algún modo la enfermedad está relacionada al pecado no está completamente divorciada de las mentes de las personas al día de hoy. Pero mire, esto es extremadamente equivocado y cruel. Decirle a alguien, bueno, si tuviese la suficiente fe, todo estaría bien. Estuve hablando con Joni Eareckson, y ella estaba hablando de que una de las cosas más difíciles en cuanto a su condición es que hay muchas personas que piensan que tienen una unción especial para que ella se sane. Esos evangelistas o lo que sea que han venido y ponen sus manos sobre ella y luego dicen, y ahora levántate. Bueno, después de un tiempo dicen, si solo tuvieses la suficiente fe, podrías salir de esa silla de ruedas. Y ese es uno de los problemas más difíciles que ella enfrenta con su condición. Esto es realmente cruel. Le causa una gran incomodidad. Ya está ella en una situación difícil y eso lo único que hace es incrementar sus penurias, haciéndole sentir a una persona culpable porque está en la condición en que está. Puesto que seguramente ha hecho algo malo o porque no tiene la suficiente fe como para cambiar esa condición. Mire, algunas de las más grandes personas santas de Dios han tenido grandes dolencias físicas. Y de hecho, fue la dolencia física que creó ese profundo carácter y esa profundidad en su caminar y en su relación con el Señor. Jesús tuvo cuidado de las cosas más importantes primero. Usted me entiende, ¿verdad? Es más importante que sus pecados sean perdonados a que usted sea sanado. Es mejor entrar al cielo mutilado que irse entero al infierno. Así que Jesús tuvo cuidado de las cosas más importantes primero con los pecados del hombre. Tus pecados te son perdonados. Por supuesto, él estaba en conocimiento de que los fariseos y demás estaban allí escuchándole y observándole. Él los estaba metiendo en una trampa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que él estaba buscando un gran estallido y lo tuvo. Deliberadamente estaba poniéndoles el cebo. Él sabía bien cuál sería la respuesta de ellos, pero se anticipó a esta, pues él había estado creando la situación deliberadamente. El verso 21 nos dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias?
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora bien, ellos tenían razón en sus suposiciones. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús quería que ellos hicieran esa presuposición. Estaban cayendo justo en la trampa que le había tendido el Señor. Estaban equivocados en pensar que Jesús hablaba blasfemias. Lo que Jesús de hecho estaba demostrándoles era que Él era Dios. Así que al decir tus pecados te son perdonados, Él está ejerciendo su divina prerrogativa de perdonar pecados, sabiendo que únicamente Dios es quien puede perdonar los pecados. El rey David le dijo a Dios, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho este gran pecado ante tus ojos. Esto lo leemos en el Salmo 51, versículo 4. Por lo tanto, si pecar es en contra de Dios, eso quiere decir que solamente Dios puede perdonar los pecados. Jesús estaba deliberadamente buscando tener su respuesta y reacción, y la tuvo, y luego Él los atrapó. En el verso 22 leemos, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Bueno, yo pienso, sería fácil decir, tus pecados te son perdonados. Si usted dice, sus pecados le son perdonados, ¿quién puede mirar en el corazón de un hombre y ver si realmente esto fue hecho? Usted puede decir eso, pero ¿cómo sabe usted que realmente eso sucedió? ¿Cómo puede probar que los pecados fueron verdaderamente perdonados? ¿Cómo puede probar que sus palabras realmente tienen autoridad? Usted no lo puede probar. No hay nada que usted pueda ver que pueda probar la autoridad de ello. Sin embargo, si usted le dice a un hombre que es paralítico, levántate y anda, es muy fácil ver rápidamente cuánta autoridad tiene usted en sus palabras. Así que Jesús les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bien, Jesús estuvo aquí demostrándoles su divinidad, haciéndolo en un modo muy inteligente, diciendo primero al hombre, tus pecados te son perdonados, creando así esa respuesta. ¿Cómo puedes hacer eso? Únicamente Dios puede hacerlo. Solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Por tanto, al mostrar que su palabra tenía autoridad, le dijo, levántate y anda. Y allí Él está demostrándoles a ellos que Él es Dios. El versículo 27 dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano. Mire, estimado oyente, un publicano era un recaudador de impuestos. El gobierno romano aforaba un área con un cierto aforo y luego subastaban el trabajo del recaudador de impuestos. El recaudador únicamente tenía que pagarle al gobierno romano ese aforo. Cualquier cosa que él colectara por encima del aforo, eso era de él. Así que estaban constantemente buscando cosas para gravar al pueblo, constantemente grabando a las personas, poniendo impuestos sobre ellos por muchas cosas. De hecho, usted tenía que pagar por estar vivo bajo el gobierno romano. Ellos tenían el 10% del fruto de su cultivo y el 20% del aceite o del vino que usted produjera. Ellos tenían impuestos para todo. ¿Usted piensa que su gobierno es un vividor? Todo lo que ellos tendrían que hacer es leer lo que el gobierno romano grababa, y nos darían ganas de llorar más de lo que lo hacemos ahora. Las personas en aquellos días calificaban a los recolectores de impuestos como asesinos o ladrones. De hecho, era extremadamente raro encontrar un recaudador que fuera honesto. Ellos eran notoriamente deshonestos.
De hecho, había un monumento que se levantó. Se encontraron registros y un monumento aclamando a un hombre porque era un recaudador de impuestos honesto. Y pienso, el único en todo el Imperio Romano. Tanto que le tuvieron que hacer un monumento especial. De modo que los judíos consideraban a los recaudadores colaboracionistas porque trabajaban para el Imperio Romano. Ellos hicieron una ley acerca de que un recaudador de impuestos no podía entrar a la sinagoga. Quiero decir, era un pecador importante. No había modo de que pudiese entrar. Lo ponían con los asesinos y los ladrones, y no le permitían adorar a Dios en la sinagoga. Aquí había un recaudador de impuestos, y leemos, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, donde recibía sus impuestos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, por supuesto podía pagarlo, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Él invitó a todos los recaudadores de impuestos. Esos eran sus amigos, los invitó a venir a escuchar a Jesús. Todos los publicanos, él los invitó a venir, y Jesús se sentó con ellos. Es interesante cómo cuando una persona viene a tener una relación con Jesucristo, la primera cosa que ellos quieren hacer es buscar a sus amigos para contarles acerca de esto. Los únicos que se asociarían, que serían amigos de un recaudador, serían otros recaudadores. Así que para reunir a sus colegas, él tuvo que reunir a los recaudadores. Únicamente tenían compañerismo entre ellos. Nadie quería tenerlos como amigos. Y los escribas y fariseos murmuraban por esta causa. Y vinieron a sus discípulos y les dijeron, ¿por qué estás comiendo y viviendo con publicanos y pecadores? Verá, un fariseo, si venía cerca de un recaudador, él tomaba su túnica, la sostenía bien fuerte, porque no quería que su túnica volase y tocase a un recaudador de impuestos, porque eran considerados inmundos. Y si lo hacía, él entonces tendría que ir a su casa, bañarse, cambiarse, lavar su manto, y no podría ir a la sinagoga durante un día. ¿Por qué? Porque estaba inmundo, a causa del manto que había tocado al recaudador de impuestos. Pero aquí Jesús está comiendo con los recaudadores. Esto es aún peor para ellos en sus mentes, porque cuando usted está comiendo con alguien, usted está tocando el mismo pan, está comiendo el pan que ese hombre tocó. ¿Cómo es que estás comiendo con estos publicanos y pecadores? El comer juntos era identificarse con el otro en un modo muy íntimo. Y así, para finalizar, amables oyentes, amigas, amigos, vamos a leer los versículos 30 al 32 del capítulo 5 de Lucas para culminar con esta primera parte. Y los escribas y los fariseos murmuraban, trajeron sus quejas, contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estar nuevamente con ustedes con la palabra de Dios para hoy. Mientras usted ubica el pasaje que citara Esteban, quiero recordarle que en el programa anterior nosotros estuvimos mirando al final cómo aquellos escribas y fariseos se molestaron porque Jesús comía y bebía con publicanos y pecadores. Ahora en el versículo 30 nosotros leemos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Trajeron sus quejas a los discípulos. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Jesús fue a donde estaban ellos. Los encontró en su propio territorio. Él ministró a los enfermos, a aquellos que estaban enfermos espiritualmente. Creo que a menudo en la iglesia comenzamos a hacer de nosotros mismos una clase de hospital esterilizado. Y creamos un ambiente casi esterilizado, en el cual si llega un pecador, él se siente completamente incómodo, porque todos nosotros estamos sentados aquí con nuestras vestiduras estériles de rectitud. Nosotros tenemos un buen amigo, Jim, en Inglaterra, que es pastor de una iglesia afiliada a Calvary Chapel. Él tiene un ministerio tremendo. Tiene un ministerio que se enfoca a evangelizar a las personas alcohólicas en las cantinas. Y él es un testigo destacado de Cristo. Recibe muchas críticas por este ministerio, por supuesto, porque pasa mucho tiempo en la cantina. Pero él está siguiendo el ejemplo del Señor. Él va a donde ellos están para alcanzarlos y sacarlos de allí. El versículo 33 nos dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. En aquellos días, cuando una pareja se casaba, tenían 2 semanas de fiesta. Una semana antes y una semana después. La semana anterior todos se reunían y tenían esta gran fiesta de toda la semana. Luego entonces celebraban el matrimonio y la consumación del matrimonio. Luego ellos tenían la casa abierta por una semana y allí podían celebrar durante esa semana. Y la novia y el novio serían los anfitriones de la fiesta por una semana. Sus amigos estaban invitados a la fiesta. Bien, sus vidas eran extremadamente difíciles y duras en aquella época. Probablemente este era el único momento en todas sus vidas en que ellos tendrían una semana libre sin hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos debían trabajar muy duro entonces. Así que esa semana de sus vidas era realmente una fiesta. Ahora estaban casados y luego de eso había que trabajar muy duro, como ocurría en aquellos días. Bien, esos amigos íntimos que ellos invitaban para celebrar esa semana eran llamados los que están de bodas. Por eso Jesús llamó a sus discípulos los que están de bodas. El novio está con ellos. Ellos están aquí para celebrar. Estamos aquí para gozar y celebrar el hecho de que yo estoy aquí con ellos. Pero cuando yo me vaya, allí será el momento para ellos de ayunar. Ahora, mientras el novio está con ellos no ayunarán. Solo celebrarán la presencia del novio. El versículo 36 leemos, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Si usted toma un parche nuevo y le cose a una ropa vieja, la primera vez que usted lave la prenda, el parche nuevo se encogerá y la rotura será peor. Así que Jesús dijo, usted no pone simplemente un parche nuevo en una prenda vieja. Esto solamente romperá más la prenda. Continuó diciendo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Sí, estimado oyente, cuando ellos echaban el vino en los odres, había una reacción química que desprende un gas. Así que si usted echa el vino nuevo en odres viejos, esto causa que la fermentación se produzca inmediatamente y se forme este gas. El odre viejo, por supuesto, que estaría duro porque está viejo, está endurecido y entonces el gas hace fuerza y así el odre revienta, el odre viejo revienta.
Por eso es que usted no coloca el vino nuevo en odres viejos, sino que lo coloca en odres nuevos que aún están suaves y flexibles. El gas que desarrolla la fermentación hace que el odre se expanda con el gas, pero el cuero está flexible. Por eso Jesús dijo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. El versículo 38 nos dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Él está hablando de los antiguos sistemas religiosos a los que él está enfrentando. Él está trayendo una nueva brisa de aire a la escena religiosa que se había vuelto tan aburrida que casi nadie podía soportarla. Pero en lugar de reformar ese sistema, colocaban el remiendo nuevo en el vestido viejo, o colocaban el vino nuevo en odres viejos. Ahora Jesús está desarrollando toda una nueva piel para este trabajo nuevo de Dios. Aquellos que están acostumbrados a las tradiciones viejas siempre están disgustados cuando llega algo nuevo. Ellos dicen, es mejor lo viejo. Y esto lo vemos tan a menudo, ¿verdad? Nuevas ideas, nuevos pensamientos siempre son rechazados. Las personas están atrapadas en sus viejas tradiciones y se enojan cuando viene otra cosa. Bueno, los odres viejos estallan. Benditos los flexibles, ellos no serán quebrantados, podríamos decir en otras palabras. Que Dios nos permita, estimado oyente, ser personas flexibles. Y a medida que yo envejezco, sé que la tendencia mía es tener costumbres arraigadas. Mi oración a Dios es que Él no permita envejecer en este aspecto. Siempre oro, ayúdame a siempre estar abierto para lo que tú quieras hacer. He observado en la historia de la iglesia cuántas veces Dios quiso realizar un trabajo nuevo sobre la tierra. Él tuvo que salir de los sistemas organizados porque los odres viejos no podían contener el vino nuevo. Así que vemos este glorioso y fresco trabajo de Dios, pero Él tiene que crear una nueva piel para hacerlo. Y aquellos que vienen de los antiguos sistemas a menudo quedan choqueados u horrorizados. ¿Por qué? Por las cosas que ven. Niños sentados en el piso, eso está mal. Y no pueden manejar lo que Dios está haciendo porque no siguen nuestras nuevas estructuras. No encaja en nuestros patrones. Pero aún así, Dios desarrolla los nuevos odres para el vino nuevo. El verso 1 del capítulo 6 de Lucas nos dice, aconteció en un día de reposo. Si él tendrá que lidiar con un par de casos en el día de reposo, estimado amigo. Se presentará ahora a los fariseos. Ellos comienzan a buscar alguna falla de Jesús para condenarlo por las cosas que él está haciendo. Ellos lo condenan por comer con los publicanos. Él, por supuesto, habló en contra de esa condena diciéndoles, oigan, ustedes pertenecen a los odres viejos. Y es así que no estoy tratando de darles el vino nuevo. Vamos a crear un nuevo sistema aquí. Esto dicho en otras palabras, ¿verdad? Y ahora Lucas señala un par de experiencias que ocurren en el día de reposo, cuando él se cruzó con los fariseos. Y el verso 1 nos dice, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Ya lo hemos dicho en otros programas anteriores, alrededor de finales de mayo, cuando el trigo se está poniendo marrón y comienza a secarse. Si usted está en el área de Galilea, esto es tremendo. Es llamada la canasta de pan de Israel porque ellos plantan trigo allí y crece extraordinariamente bien. Y usted puede tomar ese trigo, lo puede frotar con sus manos,
Luego abre sus manos para que se huele la paja o la cáscara y entonces usted puede comerlo. Eso es muy, muy saludable. Pero al masticarlo se forma como una goma y usted puede masticar esa goma todo el día o puede comerla. Pero esto es muy saludable. Usted está tomando el trigo crudo y fresco. Cuando yo voy a Israel en esa época del año, a mí me encanta ir a través de los campos, tomar el trigo y hacer como hacían los discípulos, frotarlo en mis manos, quitar la cáscara y comerlo. Esto bajo la ley era totalmente legal. Si usted estaba hambriento, usted podía ir a un campo, podía comer todo lo que necesitara. Lo que no podía hacer era cargar alimento y llevárselo. Usted no podía llevar un cuchillo a ese campo, cosechar el campo de su vecino. Pero sí podía comer todo lo que quisiera allí en el campo. Así que esto era totalmente legal para los discípulos, el ir y tomar el trigo y frotarlo en sus manos y comerlo. Sin embargo, esto no lo era así en el día de reposo, porque no estaba permitido preparar comida en el día de reposo, ni estaba permitido llevar una carga. Y el peso de trigo podría constituir o podría hacer llevar una carga. Así que ellos comenzaron a buscar alguna falla en los discípulos y en Jesús. En el versículo 2 nos dice, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes. Recordamos, David estaba huyendo de Saúl. Él tenía su compañía de hombres con él y vino a la casa de Dios, le pidió al sacerdote algo para comer y le dijo, no tengo nada para darte. David entonces dijo, tomaré el pan de la proposición. Esto no estaba permitido a ningún hombre. No podía comer de ese pan sino solo el sacerdote. Había 12 panes que se ponían en una mesa delante del Señor representando a las 12 tribus de Israel y la presencia de Dios sobre las 12 tribus. Los dejaban allí en la mesa por 7 días. Luego el sacerdote los comía. Bien, llega David, él está hambriento, sus hombres también. El sacerdote dijo, no tengo nada para comer. David dijo, muy bien, entonces tomaré el pan de la proposición. Y los tomó y comió y les dio a sus hombres para que comieran. Esto no era legal. Sin embargo, la preservación de la vida humana está más allá de la ley. Los discípulos tenían una necesidad humana, estaban hambrientos. Ellos venían atravesando el campo. Así que, en esencia, ellos hicieron lo que David hizo. ¿Por qué? Porque la necesidad humana trasciende la ley. Y entonces, así fue que comieron. Seguimos leyendo y nos dice Lucas, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Mateo y Marcos también nos cuentan esta situación, pero solo Lucas nos dice que era la mano derecha. Recuerde que Lucas era doctor, así que él está interesado en los detalles del problema físico de la persona. Es así que él es cuidadoso en notar que era la mano derecha la que estaba seca. El verso 7 continúa diciendo, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal?